todos. Bienvenidos a esta mañana tan especial por muchos motivos, porque es la última sesión de este programa Masterclass 2015-2016, porque tenemos también hoy, acogemos a los alumnos del Magíster Lucentinos de Alicante, que han venido esta vez en tren, mejor que en autobús, han llegado más seguros en esta última jornada, y también porque, bueno, pues porque contamos, como hicimos para las conferencias inaugurales, con un representante de OMPI, que como sabéis es nuestro socio en este proyecto, pero además en este caso es un amigo muy querido, Paolo Lanteri, que tiene muchos vínculos con Madrid y con esta casa. Es exalumno del máster de la Autónoma de Derechos de Autor, hizo unas prácticas también en SGAE cuando estaba estudiando en Madrid y bueno, luego ya pues se incorporó a OMPI, desde donde está ejerciendo ahora como jurista de la División de Derechos de Autor, que es ni más ni menos la división que se encarga de que el cumplimiento de los tratados sea el que tiene que ser, que se encarga también de proponer la redacción de nuevos tratados cuando los Estados miembros de la OMPI deciden que hay que trabajar en un nuevo tratado, y así, por lo tanto, pues Paolo ha estado muy implicado en los trabajos preparatorios hasta que bueno, y hasta el final, digamos, hasta que se han aprobado los dos últimos tratados de OMPI, el Tratado de Marrakech y el Tratado de Beijing. Y además también es una de las personas dentro de esta división de juristas en OMPI que se dedica a las nuevas tecnologías, forma parte de proyectos, gestiona proyectos muy específicos en estas áreas, como son los que tienen que ver con los contenidos generados por usuarios, el software, los videojuegos y los nuevos modelos de licencia. Representa a OMPI en el Internet Governance Forum y en el World Summit of Information Society, así que, por lo tanto, es una persona que está al cabo de la calle de todas las cuestiones de máxima actualidad en relación con lo que es el ejercicio de los derechos de autor en el entorno digital. Y bueno, pues Paolo está aquí hoy con nosotros para hablarnos del sistema internacional de protección del derecho de autor, lo que son los tratados de la OMPI, y está también para clausurar esta sesión de este programa de este año, como os decía, y ahí para entregar los diplomas, que al final de su charla y del debate que tendremos, pues procederemos a ello. Así que, Paolo, muchísimas gracias por haber venido desde Ginebra, estar aquí hoy con nosotros, y por favor, adelante. Un fuerte aplauso. Buenos días a todos y muchas gracias, Adriana, por la introducción y la presentación. Siempre se dan palabras de bienvenida, de agradecimiento, pero nunca como el día de hoy tienen sentido y son ciertas y verdaderas, porque por distintas razones. Primero, porque es un gran honor tener un público de amigos, de compañeros y de personas que conocen mucho del tema de la propiedad intelectual, por lo cual casi me siento no adapto para estar en este listado que vemos a mi espalda. Y segundo, porque en esta misma casa, que fue mi primer lugar de trabajo, di los primeros pasos en el fantástico mundo del derecho de autor. Entonces, para mí es doblemente importante y significativo estar aquí el día de hoy. Como pueden ver, el título de la conferencia, de la charla del día de hoy, es un título que puede significar cualquier cosa fundamentalmente. Panorama internacional del sistema de derechos de autor y derechos conexos. Podrán empezar a asustarse, pero la buena noticia es que de todas formas va a durar 1 hora, así que no se preocupen. Vamos a hablar de temas de la siguiente manera. Me he propuesto intentar decir cosas que tienen relación con el material de estudio que puede tener un estudiante de una maestría en España, como fui yo, antes de ir a OMPI. Entonces, mi propósito es de introducir muy brevemente los tratados que están en vigor, apuntando a unos elementos que a veces se olvidan, no se recuerdan en todos los manuales que se estudian y que nos van a servir a analizar un poco lo que está hoy día sobre la mesa de las negociaciones, sobre lo que son las propuestas para posibles nuevos tratados o posibles nuevos trabajos a nivel internacional. El primer elemento importante que quiero subrayar desde el principio es que
hablaré exclusivamente del sistema multilateral puro como tal, de un sistema de la OMPI que tiene 188 Estados miembros, como vamos a ver, y no hablaré de otros instrumentos internacionales que sí tienen una importancia enorme a la hora de regular la propiedad intelectual a nivel nacional, como seguramente el nivel regional de las directivas europeas, como los muchos acuerdos de libre comercio, que pueden ser bilaterales o no, y los así llamados acuerdos plurilaterales, donde las partes cogen sus contrapartes, como por ejemplo el ACTA, el Acuerdo Comercial Antifalsificación o el recién aprobado TPP, el Trans-Pacific Partnership Agreement, que Estados Unidos firmó con los países de Latinoamérica. No quiero olvidar la importancia de estos instrumentos, pero mezclarlo en la discusión es muy complicado. Y de una manera o de otra, también pueden ver como uno de los temas que se discuten a nivel de OMPI también se están discutiendo en otros foros donde quizá las negociaciones son más rápidas. Entonces, para entender cómo funciona un sistema multilateral hay que tener en cuenta unas reglas muy específicas que justifican también, sobre todo, los tiempos que conlleva una negociación internacional. La OMPI es una agencia de Naciones Unidas y tiene 188 Estados miembros. Pueden bien entender que cada uno de ellos tiene un distinto nivel de desarrollo y, por supuesto, tiene también distintas posiciones políticas. Todos estos elementos se llevan a Ginebra y cada uno tiene un factor tiene un impacto de ralentizar un poco las negociaciones, sobre todo porque aunque no esté escrito en ningún lado, todos los tratados de OMPI en materia de derecho de autor y hoy en día las negociaciones en el Comité Permanente se llevan a cabo a través de la regla no escrita del consenso, que significa que es suficiente tener un Estado miembro que no está de acuerdo con la decisión tomada y el tratado no se aprueba, lo cual es una peculiaridad única del sistema multilateral, aunque en determinado caso la comunidad internacional podría decidir cambiar esta regla. Hoy en día es como se aplica. Por supuesto, los tratados tienen normas mínimas, como bien saben, y un objetivo de armonización a largo plazo. Por ejemplo, yo cuando salí de la maestría de la Autónoma y fui a Ginebra, no podía pensar ni de lejos que más de la mitad del mundo no tiene medidas tecnológicas de protección en su realización. Más de la mitad del mundo no tiene la obligación de proteger la comunicación al público en el entorno de Internet, no tiene la puesta a disposición. O sea que cuando estamos hablando del sistema multilateral hay que abrir enormemente el panorama de análisis para entender exactamente qué estamos hablando. También, sumamente importante, es que sobre los tratados de OMPI se aplica el derecho internacional público y sobre todo la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es sumamente importante a la hora de analizar, saber cómo se interpretan estos textos. Hay diferencias en la redacción de los textos importantes, por ejemplo, a partir de los tratados del 96, hay mucha más, así llamadas declaraciones concertadas. ¿Qué son las declaraciones concertadas? Se ven como notas a pie de página a un artículo que deberían aclarar el contenido del artículo mismo. Aunque en muchos casos, si uno se fija, casi lo cambian o regulan aspectos fundamentales de los tratados. Y os doy un elemento. Si el Convenio de Berna no tiene declaraciones concertadas, el Tratado de Marrakech, que es el último producto de la comunidad internacional, que tiene 12 artículos en su parte sustancial y bien 13 declaraciones concertadas. Por lo tanto, un tip para estudiar el derecho internacional hay que leer muy bien las declaraciones concertadas. Y también es importante saber que muchas veces se olvida, la OMPI no tiene ningún tipo de papel o de mandato de autoridad para interpretar los tratados que administra. Los estados autónomos son independientes a la interpretación de los tratados y si surge algún conflicto, entonces será al Tribunal Internacional de Justicia. Esto es por lo que concierne la OMPI. Mencionaremos brevemente, por supuesto, la Organización Mundial del Comercio, que sí tiene un sistema de solución de controversias entre estados. Así como
prácticamente todos los cambios normativos que se han dado del 96 ahora, o sea, 4 tratados, más todas las propuestas que están sobre la mesa, casi todas, porque hay una excepción, están ligadas directamente con el desarrollo de Internet, del entorno digital. Creo que es importante subrayar un elemento, que hoy en día hemos casi alcanzado los 3,5 mil millones de personas que tienen acceso a Internet. Esto supone más o menos un 42%. O sea, significa que más de la mitad de la población del mundo no tiene acceso diario a Internet. Y esto es un proceso seguramente imparable, rápido, importantísimo, que no podemos seguramente olvidarnos. Pero al mismo tiempo fue un proceso muy reciente. Si pensamos que el primer millón, es el primer 1.000 millones de personas que se conectaron a Internet, se alcanzó en el 2005, y que a la hora de negociar los tratados llamados de Internet, en el 94-95, menos del 1% de la población mundial tenía acceso a Internet, entendemos muy bien que poner todos los países en una sala para que regulen cómo se tiene que proteger el derecho de autor en el entorno digital es una tarea muy complicada. No todo lo que nosotros damos por hecho es así en el resto del mundo. Elemento fundamental, como veremos en la última parte de la presentación, como los tratados de Internet ya, según varias voces, se han quedado obsoletos, porque fueron redactados en una época en que todavía se tenía que desarrollar mucho lo que iba a ser el entorno digital. Los tratados multilaterales en materia hoy en día son 9 los que están adoptados. Voy a ir muy rápido porque seguramente ellos, o sea, ustedes ya lo han estudiado en detalle todo. Están, aparte los acuerdos sobre el acuerdo sobre los ATPI, que está administrado por la OMC, todos los demás están administrados por la OMPI, la Convención de Roma y el Convenio de Fonogramas también por la UNESCO y la Oficina Internacional del Trabajo. Los últimos 4 se adoptaron después de la llegada de Internet, y importante señalar como el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales y el Tratado de Marrakech, como veremos en un segundo, no han entrado en vigor todavía. Un dato también interesante es que los tratados de Internet del 96 entraron en vigor en 2002. O sea que también un factor. Para esto necesitamos que un número mínimo de países lo ratifiquen o accedan a ello y depositen sus instrumentos en OMPI. Muy brevemente, un elemento también importante cuando se mira el sistema de derecho de autor internacional es mirar el número de Estados miembros, la membresía de dichos tratados, que tiene, por supuesto, un valor crucial a la hora de su análisis. Berna es la madre, el padre, y es elemento crucial y fundamental de todos los tratados internacionales en materia. Todavía hoy en día lo es, tiene 171 Estados miembros, que de hecho virtualmente garantiza un nivel mínimo de protección a través de sus principios básicos del mínimo de protección, del trato nacional, a todos los autores a nivel internacional. Y como veremos también su normativa se replica en otros tratados sucesivos. Roma, la Convención de Roma es un tratado que a veces hoy en día se olvida un poco, no va tanto de moda, tiene 92 Estados miembros, pero sigue siendo el único tratado internacional que cubre todo el aspecto de derechos conexos. Todos los 3 grandes titulares, artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organizaciones de radiodifusión. Es el único instrumento que los cubre de esta manera, y fue una convención pionera, porque en aquel entonces, en el 61, cuando lo firmaron, todavía no había muchos países que lo reconocían, y de verdad desarrolló un papel crucial para llegar a un reconocimiento global de los derechos conexos. Por supuesto, los ATPIC tuvieron un impacto incluso mayor para extender, digamos, el ámbito geográfico de la protección de los derechos de propiedad intelectual y de derechos conexos. Los ATPIC no se centran en Internet, no se centran en el contexto de Internet, tienen unas peculiaridades respecto de todos los otros tratados de OMPI, o sea que tienen una parte que se regula la observancia de los derechos, muy importante, y también dan allí unas herramientas para que los estados
solucionen sus controversias a través de sus procedimientos, cosa que la OMPI no tiene. Luego pasamos a los tratados de Internet, que hoy en día tienen 94 Estados miembros, o sea que más la mitad, digamos, de los países del mundo no están todavía al nivel de protección del TODA o del TOIEF, como dicen aquí en España. En mis láminas a veces pongo ambos títulos, pero me referiré, a veces me saldrá WPPT, pero estoy hablando del TOIEF. Y luego tenemos los dos últimos tratados que tienen solo 12 y 13 ratificaciones al día de hoy y están más o menos 12 y 17 ratificaciones. Y vamos a verlo en un segundo. El Tratado de Beijing, yo imagino que ya lo han estudiado durante el año académico. Yo lo menciono porque es importante, porque hay ya propuestas para cambiarlo enseguida. Después, todavía no ha entrado en vigor, pero ya hay propuestas concretas para cambiarlo. Resuelve una injusticia histórica del derecho internacional en materia, que nació con la Convención de Roma. Ustedes saben que la Convención de Roma tiene un artículo, el artículo 19, que dice que cuando un artista interdebutante da su consentimiento para que su actuación se fije en un soporte audiovisual, todos los derechos económicos no dejarán de aplicarse. Por lo tanto, los actores, pero no solo los actores, sino los artistas de intérprete ejecutante, cuyas interpretaciones están fijadas en un soporte audiovisual, a nivel internacional, hoy en día no tienen derecho de remuneración posterior a la fijación. Todavía es así hasta que entre en vigor el Tratado de Beijing. En muchos aspectos el Tratado de Beijing sigue el modelo del TOIEF, el WPPT, pero tiene soluciones muy específicas y unas la vamos a mencionar durante mi presentación. Las ratificaciones, como pueden ver, son 12. Para la entrada en vigor del Tratado de Beijing necesitamos 30 países, como los tratados de Internet, del TOIEF. Por lo tanto, realísticamente estamos todavía algo lejos de la entrada en vigor del Tratado de Beijing. Faltan, como pueden notar, todos los países europeos que sí tienen una legislación que está en línea con el Tratado de Beijing, pero desde Bruselas no hay señales, digamos, de una ratificación inminente de este tratado. Perdona, ya he pasado. El Tratado de Marrakech es un tratado completamente distinto, que viene a cambiar un poco el sistema sentado del derecho internacional en materia, porque es el primer tratado que no reconoce ningún derecho, sino que regula exclusivamente límites, limitaciones y excepciones. Esto es un cambio muy importante, porque abre escenarios nuevos y también influencia las nuevas negociaciones. Es un tratado que establece limitaciones mínimas a nivel nacional y regula también lo que es la exportación y la importación de formatos accesibles. También es un tratado que tiene un impacto potencialmente muy amplio desde la perspectiva jurídica, y está, por supuesto, centrado exclusivamente en facilitar el acceso a los formatos para las personas ciegas o con discapacidad visual. Pero, digamos, viene a romper un poco lo que era el equilibrio sentado por el principio básico de la regla de los tres pasos que tenemos en todos los tratados que hemos visto, a excepción de Roma, que dejaba amplia libertad a los Estados miembros para decidir cuáles son sus límites y excepciones, y teniendo como base unos derechos. El Tratado de Marrakech se pasa esta línea y establece unos límites y excepciones obligatorios. Todavía no ha entrado en vigor, pero muy probablemente para final de año tendremos el Tratado de Marrakech en vigor, porque son 17, el Tratado de Marrakech necesita solo 20 ratificaciones para su entrada en vigor, y hay muchos países que están ya en trámite de ratificarlo o acceder a él a nivel parlamentario. Así que podría entrar en vigor ya en 2016. La relación entre tratados es otro punto que, antes de pasar la agenda, quiero mencionar, porque cuando estamos hablando del sistema de derechos de autor y derechos conexos a nivel internacional, partimos de la base de que todos los tratados tienen una relación entre ellas, y como ya he mencionado, Berna se considera
la madre, el padre de todos los tratados sucesivos, y esto es así por unas razones bien específicas. Por ejemplo, un Estado no podía proteger los derechos conexos de entrar a formar parte de la Convención de Roma si ya no era miembro del Convenio de Berna o de la Convención Universal de Derechos de Autor. También los ATPIC no regulan el derecho de autor de por sí, simplemente llaman toda la normativa de derechos sustantivos del Convenio de Berna dentro los ATPIC, con la excepción de los derechos morales. El TODA también es un arreglo particular del Convenio de Berna. Pero si miramos ya los últimos dos convenios internacionales, la situación es completamente distinta. Por lo tanto, ya llega a ser un poco complicado estar hablando de sistema internacional, porque ambos tratados, que se firmaron en 2012 y 2013, son tratados completamente independientes, sin ningún tipo de relación, porque así lo dice el tratado, la letra del tratado. Esto significa que todo lo que se discutió, toda la declaración concertada que se discutieron a raíz del Tratado de Beijing, no tendrán ningún impacto, por ejemplo, en los tratados de Internet, en el TODA, en el TOIEF. También significa que un país puede ser miembro de Beijing y no ser miembro del TOIEF. Al mismo tiempo, si hablamos de Marrakech, se abre el escenario posible, porque ya existen los primeros señales de esto, está también analizado en el Tratado de Marrakech, que un país pueda asumir obligaciones internacionales para reconocer límites a través de su entrada en el Tratado de Marrakech y no tener ningún tipo de obligación internacional de reconocer derechos, porque no hay ningún tipo de requisito previo para acceder a estos nuevos tratados. Eso es un elemento nuevo y la tendencia sigue siendo esta. O sea que si tuviera que prever lo que puede pasar en un tratado futuro, en general no se volverían a crear lazos entre tratados, también un poco por las dificultades políticas que hoy en día los estados tienen de adelantar las negociaciones. Pues es un elemento importante que quería señalar. Esto es hasta hoy el sistema internacional. Probablemente en unos años vamos a tener ambos los 9 tratados en vigor y una labor importantísima por hacer a nivel nacional para que todo el mundo tenga este nivel de protección. Hablando de propuestas y negociaciones sobre nuevos instrumentos, por supuesto, aunque esta presentación seguramente no se centrará sobre los retos, porque no es mi tarea el día de hoy, es importante señalar cuáles son brevemente los retos que se están señalando a nivel internacional. Los retos de naturaleza jurídica del sistema de derecho de autor son seguramente evaluar su idoneidad en el entorno digital para mantener lo que son los principios básicos de su mismo sistema, de remunerar y de incentivar la creación. También hay un alarmante alejamiento entre la regulación y la realidad. Pensar, por ejemplo, al entorno de las redes sociales. No voy a entrar en ejemplos específicos, pero si quieren, a la hora de las preguntas, encantado de hacerlo. También hay problemas importantes de naturaleza económicas. O sea, un caso que vamos a ver enseguida, que está relacionado con la nueva propuesta, es el bajo nivel de remuneración que tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes y los autores para las explotaciones en el entorno digital. Es un secreto que ya se desveló a nivel internacional y por lo tanto allí van los primeros datos de cómo quizá la normativa no es tan efectiva, eficaz a la hora de mantener el balance económico entre los distintos jugadores del mercado, que hoy en día también son las plataformas, por ejemplo. Y hay, por supuesto, una serie de retos políticos importantes que conllevan internos de la capacidad del sistema de adaptarse, que los países se pongan de acuerdo para tener nuevas normas que están más ajustadas al sistema, al entorno actual. Y también hay un reto más amplio que son de cómo se posiciona la propiedad intelectual frente a los retos globales, que normalmente es un poco
la hermana pequeña, la propiedad intelectual. Pero vamos a ver ejemplos de cómo esto tiene un impacto y se manifiesta a nivel práctico. A nivel de OMPI, no voy a hablar de todo esto que viene en la agenda, pero un poco para introducir qué está pasando, cómo los Estados miembros, como también España, como todos los países de América Latina, vienen a OMPI e intentan enfrentarse a los retos que hemos mencionado. Hay un proceso de naturaleza normativa que se desarrolla en el contexto del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que va a ser el foco de mi presentación, que tiene unos temas en la agenda que han también unos nuevos temas. También hay un proceso de naturaleza más política, que pero tiene también directrices hacia lo normativo, que es la Agenda para el Desarrollo, que habla aquí de dominio público, flexibilidades, de nuevas licencias, y luego hay una serie de actividades que no tienen nada que ver con la actividad normativa, que se centran en, por ejemplo, en la gestión colectiva, que se centran en la infraestructura, en la provisión de datos sobre las obras protegidas. Antes de empezar con la agenda normativa que los países miembros están discutiendo, quiero hacer una introducción sobre un término que ha llegado a ser sumamente popular y de moda en el contexto digital, en el contexto internacional. Yo no sé si en España lo es, pero seguramente el concepto de flexibilidad establecida en los acuerdos de propiedad intelectual internacional es un tema sumamente popular a nivel de OMPI, sobre todo por parte de los países en vías de desarrollo. Entonces, la Agenda para el Desarrollo es un listado de recomendaciones que tienen un impacto horizontal en todo el sistema de propiedad intelectual industrial y viene a decir que en sus actividades, entre las que figura la actividad normativa, la OMPI deberá tener en cuenta las flexibilidades establecidas en los acuerdos de propiedad intelectual. Las flexibilidades, si uno hace una búsqueda en los documentos de OMPI, es un término que entre los más mencionados, en todas las reuniones, y seguramente ha tenido un desarrollo importante en los debates de la OMC relacionado con patentes y con otros tipos de debate. Pero a nivel de OMPI, a nivel de derecho de autor, las flexibilidades, digamos, nadie nos dijo bien de qué se estaba hablando. Tienen distintos sentidos y se utilizan muchísimo a nivel internacional. Digamos, en pocas palabras, a nivel político, se pueden leer las flexibilidades con limitaciones y excepciones, o el fair use en general. Esto es cómo se ha utilizado. Pero si uno, así como somos todos abogados, o casi todos, sería bueno también hacer un análisis exacto de lo que puede significar flexibilidades en el contexto de OMPI. Pues un primer ejemplo de cómo se utiliza políticamente es, aquí pueden ver un anuncio de UK to review copyright flexibilities. Lo que estaba queriendo decir Cameron, el primer ministro, esto era una noticia del 2010, es que iban a hacer una reforma del sistema de la ley de derecho de autor centrada sobre limitaciones y excepciones. ¿Okay? Esto es un ejemplo concreto, hay muchas más. En este caso es interesante la noticia porque es un anuncio de 2010 y ahora tenemos el ejemplo, la consecuencia efectiva, real, de esta declaración, porque ya lo han reformado la ley. Pero desde una perspectiva normativa, en realidad las flexibilidades y desde la perspectiva jurídica es simplemente el espacio de discrecionalidad que tienen los países. O sea, y esto en la implementación de sus obligaciones internacionales. O sea, por lo general, a la fecha, un país puede reconocer más derechos de lo que está establecido en un tratado y jugar con lo mínimo de protección, reduciendo un poco el nivel, el alcance de los derechos y ampliando las limitaciones y excepciones. Este balance, este concepto de flexibilidad, por supuesto, se podría haber cambiado, revolucionado en el momento en que haya instrumentos internacionales que reconozcan límites mínimos, limitaciones mínimas, porque la flexibilidad jugaría en ambas direcciones. Pero esto lo quiero mencionarlo brevemente porque si alguien de vosotros de ustedes se acerca a la OMPI un día, escuchará flexibilidad por todos lados de qué están hablando, ¿no? Porque nunca, a lo mejor en su futuro trabajo estarán representando intereses o partes interesadas en un entorno internacional. También hay
un aspecto importante de las flexibilidades, que es la esfera privada, la esfera privada del titular de derechos. Una vez que se han otorgado los derechos, cada uno puede gestionarlo como quiere. Y normalmente aquí la flexibilidad está relacionada con el debate sobre las nuevas licencias, como el software de código abierto, como la licencia Creative Commons. Y esto es como normalmente políticamente se utiliza. Como pueden ver aquí, normalmente licencias flexibles, se está hablando de Creative Commons. Otra vez, aquí hay un margen de maniobra desde todo derecho reservado hasta algunos derechos reservados. Lo que es importante, que quiero subrayar antes de pasar ya a hablar de lo que podrían ser nuevos tratados, es que OMPI está trabajando en ambos ámbitos, sea en ámbito normativo que en el ámbito de la esfera privada. Por ejemplo, hemos negociado durante años una licencia de Creative Commons que pueden usarla organizaciones internacionales, que antes no podían utilizarlo porque tienen inmunidades y no aplican ninguna legislación nacional y también no se someten a ningún juicio de los tribunales. También hemos desarrollado estudios sobre el dominio público, más de uno, muy interesantes si quieren. O sea que la OMPI hoy en día está cubriendo todo el panorama desde lo que es la protección tradicionalmente concebida hasta lo que es la flexibilidad más modernamente concebida y políticamente pedida por muchos estados. O sea que hoy en día es lo que en mi trabajo diario me ocupo de ambos temas y sin dar prioridad a ninguno de los dos, porque así lo quieren los Estados miembros. Pero a nivel normativo, hay un órgano, una asamblea, que es la encargada, que tiene el mandato de negociar nuevos posibles tratados. Esto es el Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que fue creado después de los tratados del 96 y que cuenta con una grandísima membresía, con todos los Estados miembros de OMPI o de la Unión de Berna, y también, por supuesto, con por ejemplo, la Unión Europea y Palestina. La Unión Europea no es miembro de la OMPI, pero sí tiene un papel muy importante a la hora de negociar nuevas normas en OMPI. También está abierto a un número enorme de ONGs que representan los distintos intereses, tanto de la industria como de los usuarios, como de todo tipo de partes interesadas. Digamos que más o menos tienen categorías, tiene alguien que dirige y preside, que es la Secretaría y el presidente, que normalmente es representante de un Estado miembro. Hay los países, todos, España incluida, que negocian, y hay una serie de observadores que observan, que son, y tienen la palabra para hacer comentarios, por supuesto, pero no toman, digamos, su opinión no tiene impacto cogente a la hora de tomar decisiones. Y también escondidos en algún lado hay los que toman nota y intentan que lo que dicen los demás tenga luego una forma práctica, y normalmente soy yo con unos colegas escondidos en una esquina. Pero esto es más o menos como tiene el impacto visual que tiene el Comité Permanente, que es como una asamblea normativa internacional. A nivel procedural, lo que pasa es que el Comité allí han nacido, por ejemplo, las normas, o sea, las decisiones, las recomendaciones que han llevado a la convocación de la conferencia diplomática para el Tratado de Beijing, así como para el Tratado de Marrakech. Negocian las normas y cuando está casi lista, cuando está a punto hay un consenso, entonces hay una recomendación para que la Asamblea General de OMPI convoque una conferencia diplomática. Hoy en día se puede decir, yo creo sin contravenir ninguna instrucción que tengo de Ginebra, que tenemos sobre la agenda 5 temas y ninguno de ellos está para una inminente conferencia diplomática. Pero sí hay 5 temas que quiero mencionar, aunque sean brevemente, que se están discutiendo en el entorno de OMPI como posibles nuevos instrumentos internacionales.
la protección de los organismos de radiodifusión, la limitación de excepciones para bibliotecas y archivos, limitación de excepciones para instituciones docentes de investigación y para personas con otras discapacidades. También hay otros asuntos que es por primera vez después de muchos años, hay otros temas que están tocando la puerta del comité y todavía no tienen el rango de temas de la agenda independiente, pero sí se están discutiendo hoy en día. Una es una propuesta de análisis de los derechos de autor en el entorno digital y el otro es una propuesta relativa al droit de suite, al derecho de seguimiento. Brevemente intentaré describirlo todos, aunque me centraré más en los nuevos, porque los anteriores ya, como van a ver, llevan unos años y lo más fácil es que ya hayan escuchado este tipo de intervención. Lo bueno de estar hablando de la agenda del comité es que por lo menos para los primeros 3 tópicos, la presentación es la misma del 2012, o sea que no hay que ponerla al día prácticamente para nada, pero es interesante para las personas, para los estudiantes que no han tenido ocasión de saber que se está discutiendo a nivel internacional, es interesante. La protección de los organismos de radiodifusión lleva en la agenda desde su primera reunión, o sea que hoy estamos en la 32ª reunión. Este tema está en la agenda del Comité Permanente desde el año 98. ¿Por qué tenemos en la agenda del Comité Permanente la protección de los organismos de radiodifusión? Porque, como sabemos, el único instrumento internacional que de verdad otorga una protección a los organismos de radiodifusión es la Convención de Roma. Los ADPIC también, pero también con un opt-out, con un nivel distinto. Pero digamos, Roma es el tratado que protege los organismos de radiodifusión y fue adoptado en el 61. Desde entonces, a nivel internacional multilateral, nunca se puso al día la protección de los organismos de radiodifusión. A nivel internacional, por ejemplo, la Convención de Roma no incluye la retransmisión por cable, no incluye la puesta a disposición, tiene, por supuesto, y tiene sentido, un ámbito de protección muy limitado. ¿Cuál es el objetivo del comité? De actualizar la protección de los organismos de radiodifusión y de difusión por cable en el sentido tradicional. Esto es muy importante porque estamos hablando de una negociación que no incluiría así llamado webcasting, o sea, una transmisión originada directamente por Internet, porque esa es la voluntad política clara de la mayoría de los países. Estamos trabajando sobre un texto preparado por la presidencia, pero también hay que ser sincero con la persona cuando uno habla. Todavía la mayoría de los puntos están por decidirse. Lo que sabemos es que seguramente el tratado no va a proteger el contenido de la radiodifusión, sino que será simplemente sobre la transmisión. También sabemos que no habrá ningún tipo de protección de lo que es webcasting. El punto más interesante donde todavía no hay acuerdo es si se va a proteger la retransmisión por Internet de una radiodifusión tradicional, o sea, como roja directa, por ejemplo. O sea, esto es el tema. El objetivo de este tratado va a ser muy probablemente más enfocado a la antipiratería, contra el robo de señales, y sobre todo con un efecto internacional, porque el problema verdadero son supuestos webcasters o difusores que roban la señal de otro país y la emiten. Al no tener un tratado internacional en materia, los radiodifusores se encuentran completamente desprotegidos. Son casi 20 años de negociación, todavía estamos por ver el fin de este acuerdo. Otro tema que también lleva en la agenda unos años, desde 2004, son las limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos. En este caso, el objetivo de los que proponen este tipo de negociaciones y proponen también un tratado es alcanzar un acuerdo sobre un mínimo nivel de limitaciones y excepciones en este contexto. Los documentos de trabajo también son sumamente complicados, estamos hablando de más de 50 páginas, tienen el listado de los temas debatidos. Podemos decir que hay una forma de acuerdo por parte de los países sobre la importancia del tema,
sobre la importancia que todos los países tengan unos límites mínimos en su legislación. Donde no hay acuerdo es si hace falta un tratado internacional para establecerlo. Porque muchos países dicen que el actual sistema de la regla de las 3 etapas ya es más que suficiente para permitir que cada país regule este ámbito de la manera que prefiere. Mientras que otros países, sobre todo países en vía de desarrollo, consideran un tratado internacional indispensable, sobre todo para el reconocimiento recíproco de limitaciones y excepciones, y también para dar una línea guía hacia lo que deberían hacer las legislaciones nacionales. Sin embargo, el trabajo del comité no se ha quedado en mera negociaciones políticas. También hay productos muy interesantes, que son 2 estudios recientes. Uno es un estudio sobre la situación de limitaciones y excepciones en todos los países de OMPI, en 188 países, preparado por el profesor Kenneth Cruz. No he puesto los links a todo porque iba a ser muy complicada la presentación, pero están todos accesibles, en muchos traducidos en 6 idiomas en nuestra página web, y estoy encantado de mandarlo también si tienen interés. También un estudio sobre limitaciones y excepciones en beneficio de los museos, que es otra parte interesada que se acercó a OMPI para ser incluida en este debate sobre limitaciones y excepciones. Ahí, paralelo, hay una discusión sobre limitaciones y excepciones para instituciones docentes de investigación y para personas con otras discapacidades. Otras discapacidades se entienden personas que no tienen discapacidades visuales, así como ya hay un tratado que regula esta parte. En este caso, el objetivo es el mismo, llegar a un nivel mínimo a nivel internacional de limitaciones y excepciones. El desarrollo de las negociaciones es un poco más atrasado por un tema de tiempo. De hecho, los países no tienen casi tiempo de hablar de este tema. De todas formas, está en la agenda como tema estable de la agenda del comité. Y también se produjeron unos estudios. Hay un estudio reciente de este año que mapa todas las limitaciones y excepciones en este ámbito en todos los países de la OMPI, preparado por el profesor Daniel Seng, y el año que viene se publicará un estudio sobre limitaciones y excepciones para personas con discapacidades distintas de la visual. Esta es la situación, mucha información, pero digamos estamos un poco lejos de un acuerdo concreto de lo que puede ser este posible instrumento. Pasando ya a lo que creo puede ser más interesante mencionar el día de hoy, estamos hablando ahora del punto de la agenda que se llama Otros Asuntos, donde el año pasado, en diciembre del año pasado, el grupo de países de Latinoamérica y del Caribe presentó un documento en el comité como nuevo tema por debate, que se llama Análisis de los derechos de autor en el entorno digital. Es un documento que pone sobre la mesa unos temas muy calientes y también muy problemáticos, por lo tanto seguramente tiene este mérito. Ha sido apoyado por varios países, no por todos, y ha sido abiertamente apoyado por las ONGs que representan los artistas, intérpretes, ejecutantes a nivel mundial. Se cubre 3 áreas, tiene 3 objetivos. El primero es el análisis del marco jurídico utilizado para la protección del contenido protegido a nivel en el entorno digital. Un segundo tema muy interesante y quizá poco directamente relacionado con el trabajo normativo del comité es el análisis y el debate sobre el papel de las empresas que hacen uso en el entorno digital de obras protegidas, la verificación de sus niveles de transparencia y la cuantía de la remuneración correspondiente a los derechos de autor y derechos conexos. O sea que mete sobre la mesa temas que entran ya casi en la práctica de la industria, pero consideran que es fundamental para el funcionamiento del sistema de derechos de autor a nivel internacional. O sea que hay estos temas sobre la mesa y también un logro de un consenso acerca de la posible gestión de los derechos de autor en el entorno digital.
Así como es un tema sumamente delicado y yo como miembro de la Secretaría no tengo una opinión, no voy a aportar datos míos, sino que creo que es interesante citar dos de las intervenciones de representantes de los artistas e intérpretes ejecutantes en el contexto del comité. La primera de maestro Luis Cobos, que representa Filaye en el comité, que simplemente lleva a conocimiento de los países miembros cómo se están repartiendo los 10 euros, los 10 dólares que los usuarios pagan a Spotify. Y de todo, lo pueden leer, de todos estos 10 dólares, solo 0,46 dólares para todos los artistas que han podido escuchar en un mes. Eso es un debate que nunca había llegado a estos foros, o sea que es una gran novedad. También hubo otra intervención, a ver, me perdí un segundo. Hubo otra intervención interesante, muchas, pero quiero aquí citar dos, porque son también representantes españoles de Latin Artists, donde el doctor Abel Martín Villarejo, me equivoqué en escribir su apellido, habla de cómo los derechos remuneratorios a veces pueden constituir una buena solución para aquellas situaciones en las que el titular de derecho exclusivo carece de una facultad real y efectiva de ejercicio. Y cita luego que a nivel europeo ya hay ejemplos de este tipo de remuneración. Pero a nivel internacional no es así, no existe. Entonces, ¿de qué habla verdaderamente el documento, la propuesta del GRULAC, de los grupos? Es un documento de 10 páginas que de fácil lectura, es un documento que tiene unos aspectos muy jurídicos y otros que son de análisis más equitativo, comercial, y toca muchos temas. Yo creo que los 4 más interesantes son los siguientes. Como jurista, lo más importante es que se pregunta si la solución adoptada por los tratados de Internet, el TOIEF y sobre todo Beijing, que reconocen un derecho exclusivo de puesta a disposición, sea la solución más eficaz, o si un derecho de remuneración equitativa quizá sería mejor solución para los artistas e intérpretes ejecutantes, porque de esta manera hacer efectiva y recibir una remuneración, porque normalmente un derecho exclusivo se transmite a la hora de firmar el primer contrato. Este es un punto donde quiero entrar un poco más en detalle. También hay un aspecto interesante sobre la transparencia y la simetría de la información y el desequilibrio económico de los actores. Y esto se abre un poco más allá de cómo la industria reparte sus ganancias y toca también lo que son los intermediarios de Internet, como puede ser, por ejemplo, YouTube, donde aunque hoy en día las utilizaciones son legales, no hay un verdadero acceso y transparencia, o por lo menos de dudosa transparencia, es el acceso al tipo de ganancias que estas plataformas hacen a través de la publicidad que venden. Entonces allí el documento no es muy desarrollado, pero habla de la necesidad de trabajar sobre la transparencia y sobre todo de defender la parte débil de la ecuación. También un tema que puede asustar un poco, imagino, las entidades de gestión colectiva, es que para ayudar la transparencia, justamente dicen que es importante tener acceso a los datos y al repertorio global. Entonces vuelven a proponer, después de años, la idea de una base de datos global, basada ya no sobre la entrega voluntaria de la información, sino sobre el intercambio obligatorio por parte de las entidades de gestión y de los otros actores. Esto está relacionado directamente con la transparencia porque en muchos casos también nuevos negocios que quieren lanzarse en Internet tienen problemas en tener acceso a las condiciones de licenciamiento de las obras, sobre todo a nivel internacional. Entonces, esta es una propuesta que se pone sobre la mesa en este documento y también para cerrar el círculo y para hacer la cosa más sencilla, también hablan de los usuarios. Por primera vez en el Comité Permanente se discute del derecho de los usuarios en el entorno digital, o sea, cómo describen un poco la situación de los usuarios como bloqueada, impedida
a causa del desarrollo de las medidas tecnológicas de protección. Por lo tanto, proponen volver a analizar la relación entre limitaciones y excepciones y las medidas tecnológicas de protección. Estos son los 4 temas muy pesados y complicados que han puesto sobre la mesa. Quiero señalar una cosa, que la relación entre limitaciones y excepciones y medidas tecnológicas de protección fue ya parcialmente solucionado, entre comillas, en el Tratado de Beijing, que tiene una declaración concertada en su artículo 15, que aclara unos puntos que quedaban un poco en la nube. Aclara unos puntos como, por ejemplo, que para que el beneficiario pueda levantar su facultad de utilizar libremente la obra, tiene que haber tenido acceso legal a la misma. También se aclara el hecho que el contenido que no está protegido por ley de propiedad intelectual no puede estar sujeto a la protección de medidas tecnológicas de protección. También se aclara que los titulares de derechos tendrán siempre la facultad de ser los primeros que actúan para que un límite de excepción tenga efecto. Pero bueno, esos son los 4 temas. Como juristas, yo creo que si no sabemos si esta propuesta triunfará, seguramente hay presión por parte de muchos grupos interesados para que entre a pleno título en la agenda y se salga del punto de otros asuntos, pero creo que si queremos meter mano a lo que es el sistema de los tratados de Internet en el contexto de la comunicación al público, de la puesta a disposición, también como jurista es importante ver que cada uno de estos instrumentos regula estos 2 derechos de manera distinta. Aquí he puesto al lado el TODA, el derecho de autor, porque el análisis del paper está enfocada en los derechos conexos, pero también se menciona que podría aplicarse a los derechos de autor puro. Nosotros sabemos que la comunicación al público se regula de manera distinta. En el TOIEF, como en Roma, en el artículo 12 de Roma, en el artículo 15 del TOIEF, la comunicación al público es un derecho de remuneración. No se reconoce un derecho exclusivo de comunicación al público a los artistas, intérpretes, ejecutantes, ni a los productores de fonogramas. Es solo de mera remuneración. Mientras que el Tratado de Beijing sí reconoce como primera opción un derecho exclusivo de comunicación. Aquí hay una diferencia muy importante, aunque hay que decir que al llegar a la hora de implementar a nivel nacional, los países tienen libertad de hacer reservas y de modificar, por ejemplo, no reconocer un derecho exclusivo, reconocer solo de remuneración. O sea que al lado práctico un país puede llegar a la misma solución para el contexto audiovisual y el contexto sonoro, pero los 2 tratados son distintos. Por lo tanto, cuando uno habla de encontrar una nueva solución, hay que partir de la base de cuál es la situación actual. Y en este momento todavía no se ha hecho este tipo de análisis. También es importante señalar cómo seguramente no cabe duda que todos los tratados de 96 y el Tratado de Beijing reconocen un derecho exclusivo de puesta a disposición del público, clarísimo. El artículo 10 y 14 del TOIEF y el artículo 10 del Tratado de Beijing y el artículo 8 del TODA está clarísimo. Pero el Tratado de Beijing tiene una norma más añadida que no tiene ninguno de los otros 2 tratados, que en el artículo que regula la transferencia de derechos, el artículo 12, en su apartado 3º, habla ya de lo que se está poniendo sobre la mesa. Dice que independientemente de la cesión de los derechos exclusivos, descrita supra, en las legislaciones nacionales o los acuerdos individuales, colectivos o de otro tipo, se podrá otorgar al artista, al intérprete o ejecutante el derecho a percibir regalías o una remuneración equitativa por todo uso de la interpretación o ejecución según lo dispuesto en el presente tratado, incluyendo a la puesta a disposición, que es el artículo 10. O sea que el Tratado de Beijing ya da como, fíjense una cosa, que esto es un artículo importante, pero que no es de aplicación obligatoria, porque el texto del tratado dice los países pueden hacerlo, pero da ya una indicación de cómo los países podrían hacer efectivo un derecho de puesta a disposición en el entorno digital, que ya podría ser como la solución española, por ejemplo,
en que hay ambos una presunción o en unos casos reconociéndolo ambos sin presunción, digamos, pero la remuneración para que el derecho de remuneración que sigue después de la cesión de los derechos exclusivos ya tiene cabida en los tratados, en el Tratado de Beijing, cosa que no existe en los otros dos tratados. Por lo tanto, queda por ver qué va a pasar. Seguramente habrá personas en el público que tendrán dudas y preguntas muy interesantes porque, como le estaba diciendo, el Tratado de Beijing fue adoptado en 2012 y el Tratado de Internet unos años antes, y ya se está poniendo en duda la posible eficacia de los mismos. El último tema específico del comité que quiero mencionar es relativo al droit de suite, al derecho de seguimiento, que todos conocerán muy bien, que es un derecho de remuneración irrenunciable, intransmisible, que a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera. En términos procedimentales, es una propuesta que llegó del continente africano, de Congo y Senegal, pero está apoyada abiertamente por la gran mayoría de los grupos regionales de los países, y la propuesta en concreto es solo de incluir el tema de debate en la agenda. No hay más desarrollo en la propuesta concreta. Pero sí hubo una campaña muy fuerte por parte de CISAC, EVA y GESAC a nivel internacional. Esta sí, la campaña para promover un tratado internacional sobre el droit de suite. Y ahora vamos a ver el porqué, la necesidad de este tratado y cuáles son las peticiones. Al día de hoy hay alrededor de 80 países, alguno más, que a nivel mundial reconocen el droit de suite, el derecho de seguimiento, aunque, como sabemos, no todos lo tienen muy bien funcionante, porque es muy complicado tener una entidad de gestión que funcione, es muy complicado cobrarlo, es muy complicado identificar cuáles son las transacciones, pero sobre el papel, en las legislaciones, hay 80 países a nivel mundial que sí tienen el derecho de seguimiento. ¿Cuál es la situación actual? Porque el droit de suite ya está reconocido en el Convenio de Berna, en su artículo 14.3. Tiene una descripción muy amplia, muy flexible, que incluye los manuscritos también, cosa que a nivel europeo no se incluyó, y dice que gozarán del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera sesión operada por el autor. Pero su apartado segundo aclara que este derecho económico, a diferencia de los otros derechos económicos del Convenio de Berna, no es obligatorio, es facultativo. Entonces, es facultativo y sujeto a la regla de la reciprocidad. Aquí lo dice bien el artículo, dice que la protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esta protección y en la medida en que la permita la legislación del país en que esta protección sea reclamada. Y luego también su apartado tercero deja amplia libertad a los países para regular el cómo y qué alcance dar sobre qué transacciones cobrar el droit de suite. Entonces, ¿cuál es la necesidad de abrir un debate internacional sobre el tema? Si ya existe en el Convenio de Berna. Porque al ser sujeto al principio de reciprocidad, fundamentalmente, los autores, un escultor, puede cobrar este derecho solo en su país y en los otros países que lo tienen. Por ejemplo, dos mercados, los más importantes, el americano y el chino, China y Estados Unidos, no tienen el derecho de seguimiento en su legislación. Por lo tanto, una escultura de un autor español vendida en China no generaría este porcentaje. Al revés, también un escultor chino o un escultor americano no tendría ningún derecho de recibir esta remuneración por ventas que se hacen en cualquier país, en su país y afuera. O sea que hay un problema también importante de egalidad y de principio de respeto de este tipo de esta categoría de autores que se ha quedado un poco al margen de lo que es la protección internacional. Por lo tanto, los elementos esenciales de este debate, que todavía tiene que empezar, es fundamentalmente pasar el droit de suite
de un derecho optativo, facultativo, a dentro el pleno nivel mínimo de protección y trato nacional que establecía Berna. Sería luego interesante ver cómo normativamente se puede hacer, añadir un derecho al lenguaje, a los articulados de Berna. La base para el cálculo, todas las apuestas van sobre el precio de la venta, no sobre la diferencia entre la primera y la segunda venta. También está aclarado en la campaña lanzada por los autores. Se dejaría muy probablemente espacio para que la acreditación elijan si sería de gestión individual o gestión colectiva obligatoria, y por supuesto imagino que también se irá por una gran flexibilidad a la hora de seleccionar la categoría de obras y la tipología de ventas sujetas a este tipo de derecho. Pero esto es un tema que también está tocando a la puerta del comité, donde quizá en el próximo futuro tendremos un acuerdo para incluirlo y empezar a discutir del tema. Creo que si alguien está interesado, hay un borrador de tratado preparado por el profesor Sam Ricketson, sponsorizado por CISAC, si no me equivoco, que ya tiene es un borrador de tratado con comentarios. Por supuesto no tiene ningún valor legal porque todavía tenemos que empezar a discutir, pero es una muestra importante del desarrollo que se ha hecho, y hay una propuesta para que el siguiente comité tenga espacio para una presentación específica sobre la materia, sobre la pinta que podría tener un tratado en materia. De cara al futuro, yo creo que el aspecto más problemático para la agenda del comité es la gestión del tiempo. Curioso, pero es así. El comité se reúne 2 veces por año por una semana. Ustedes han visto cuánto tardo más o menos en explicar solo el ABC. Imagínense 100, 200, 300 personas en una sala discutiendo estos temas durante una semana. No hay abasto para cubrir todos los temas, sobre todo porque hay temas en la agenda que llevan 20 años. Eso es el problema principal para que las nuevas propuestas puedan entrar a pleno título en la agenda del comité. Hubo una propuesta del presidente para intentar un poco agilizar el trabajo, que la propuesta es interesante porque prevé una sesión especial para radiodifusión, para organismos de radiodifusión, así como es el tema más antiguo, es el tema más maduro, y teóricamente en un par de años hay la expectativa que sí salga un tratado. O sea, sacar un poco del comité, hacer un comité específico para la radiodifusión y empezar a organizar reuniones regionales, o sea, en cada región del mundo, sobre limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos. O sea, que no tengan un enfoque normativo, sino que tengan más un enfoque de condivisión de prácticas y de legislaciones nacionales. Sin embargo, no hubo acuerdo, aunque hay una gran mayoría de países que están de acuerdo, por parte de un grupo de países, que no voy a mencionar, pero que pueden leer o después en la pausa café pueden mencionar, y es un problema de naturaleza política hoy en día. Probablemente en uno de estos temas se podría avanzar mucho más de lo que se está haciendo, pero así son los juegos a nivel internacional. También hay un tema importante que es de relación entre los puntos en la agenda. Hay países que empujan, que quieren adelantar la agenda de limitaciones y excepciones y nunca permitirían un tratado de radiodifusión sin que hubiera también un adelanto en los otros temas. Otra complicación al tema. Y el rol de las ONGs, yo creo que en este caso, con la nueva propuesta del grupo de países de Latinoamérica y también con la propuesta del Rhodes Suite, eran muchos años que no pasaba. Hay una puerta abierta para que las ONGs que representan los intereses vengan a nuestro comité y se hagan escuchar, también a nivel nacional, a los distintos gobiernos, porque es una oportunidad que se da por primera vez de volver a abrir temas que se daban por sentados, digamos, con los acuerdos que se habían dado a nivel internacional. Así que quiero concluir ya. Imagino que estarán todos mirando fuera de la ventana para ver si pueden salir por las calles de Madrid un viernes por la tarde, pero en otro contexto que también esto sí muchas veces queda olvidado, se juega el destino de la propiedad intelectual a nivel internacional.
La OMPI, como he dicho, es una agencia de Naciones Unidas y los retos vienen del entorno de Internet. La gobernanza del Internet es un ámbito sumamente importante. Allí donde vienen reglas que luego se aplicarán también a nosotros, es donde también la propiedad intelectual tiene que dejar oír su voz. Hay dos procesos específicos que quiero mencionar. Uno es el World Summit of Information Society, que es la cumbre mundial sobre la sociedad de la información, que es un proceso político con más de 20 agencias de Naciones Unidas que abarcan todos los temas de desarrollo económico, tecnológico, derechos humanos en el entorno digital. O sea, cómo trasladar todo lo que se ha hecho en Naciones Unidas durante 50 años al entorno digital. Y esto tiene impactos concretos también, muy importantes. Y el otro es el Internet Governance Forum, que es la cumbre de gobernanza de Internet. También bajo los auspicios de las Naciones Unidas, pero allí sí el modelo seguido no es que los gobiernos tienen el control directo, sino que son las distintas partes interesadas. El modelo se llama Multi-Stakeholder Approach, que no he encontrado una traducción al español. Multi-Stakeholder Approach es un enfoque en que cada parte interesada tiene su palabra, tiene su voz, tiene su derecho de voto. O sea, no son los gobiernos que eligen, sino también la industria, sino también los titulares de los derechos civiles y las compañías de telecomunicaciones también. Esto es un poco el enfoque. La OMPI necesita y con mucha paciencia se acerca a estos procesos para sentar claro que la propiedad intelectual no es simplemente importante para la industria enemiga de los usuarios del público, sino que la propiedad intelectual también es una herramienta para el desarrollo, es una herramienta de justicia social, digamos, para explicar un poco cuáles son los principios básicos detrás y la justificación del sistema de propiedad intelectual, porque no hay peor cosa que la ignorancia, el no conocimiento, y en muchos casos allí sí estamos en minoría absoluta, también la industria está en minoría absoluta. Y es una tarea quizá la más complicada que tenemos y en este contexto yo creo que hay tres grandes retos al cual los gobiernos tendrán que enfrentarse. Uno evidente, que es una crítica importante a todo lo que es la falta de transparencia en las negociaciones, cosa que OMPI no sufre porque nuestros comités están abiertos y accesibles a través de webcasting por toda la persona del mundo. Pueden escuchar lo que se dicen, pero, por ejemplo, las negociaciones de acuerdos de libre comercio normalmente son secretas y allí hay una puerta abierta a una crítica enorme por parte de la sociedad civil. Luego hay quizá el aspecto más complicado, que es un solapamiento o enfrentamiento entre otros derechos, como los derechos humanos, como por ejemplo la libertad de expresión, y empiezan a existir informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, así como el Alto Comisionado de Derechos Culturales, que ha salido el año pasado, donde se señala que, por ejemplo, las legislaciones que afectan el acceso a Internet por parte de los usuarios van en contra del derecho al acceso a la información y el derecho de libre expresión. E indirectamente afectan también a la justificación de unas normas que protegen el derecho de autor, como por ejemplo la responsabilidad de los prestadores de usuario. Por ejemplo, este reporte que tienen en la pantalla, que es Frank LaRue, allí se dice claramente que mucha de la normativa que regula la responsabilidad de los prestadores de Internet van en contra de los principios básicos del acceso, de la libre expresión de ideas y del acceso a la información. Y tenemos que lidiar también con este tipo de instrumentos jurídicos. Por fin hay un ataque importante a la existencia misma del sistema multilateral. Como pueden ver, esto me ha pasado por lo menos ya 2 veces en 2 IGF seguidos. Estuve allí representando a OMPI y la sociedad civil propone acabarse con OMPI, con todos los tratados, porque los tratados están firmados por países, están creados
con una perspectiva occidental y no tienen justificación. Hay que ir hacia un sistema donde todos los titulares de intereses, incluyendo la sociedad civil y las telecomunicaciones, tengan acceso a la toma de decisiones. Allí estamos al frente. Seguramente no vamos a dejar el espacio, pero es un gran reto al cual nos enfrentamos constantemente. Como saben también, hay organizaciones muy bien organizadas, como también partidos políticos, que tienen como objetivo un poco quebrar el sistema así como lo conocemos. Esto no quiere decir que no puede cambiar, pero seguramente quebrarlo es otro asunto, es otro tema. Por allí la OMPI está defendiendo por lo menos la justificación de los principios básicos que están detrás del sistema internacional. Por último, estarán casi dormidos, pero si alguien todavía no se ha dormido y tiene preguntas, estoy bien dispuesto a contestarlas, por supuesto si puedo, y luego podremos todo ir corriendo por las calles de Madrid. Y aquí tienen... Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cuál es, según tu opinión, la razón por la que los países europeos todavía no se han ratificado el Tratado de Marrakech y de Beijing, cuando en realidad estamos en línea todavía? Y la segunda es, ¿cuál es el mayor obstáculo que tenemos a la hora de llegar a acuerdos? ¿El interés económico de los mercados nacionales o los gobiernos, la ideología de cada uno, la ideología política de los gobiernos? ¿Contesto? Tengo aquí el micrófono, perdón. Bueno, ¿cuál es la razón principal por qué la Unión Europea no ha ratificado los tratados? De verdad es una de estas preguntas que como representante de OMPI no puedo contestar, pero doy creo que no podía escoger asunto más complicado, pero a lo mejor aquí en el público hay personas que conocen más un poco la situación en Bruselas. Yo seguramente dejo un elemento y cada uno luego saca su conclusión. En este momento, como saben, a nivel europeo se está discutiendo una posible reforma del sistema europeo mismo. Por lo tanto, hay un proceso interno donde hay un proceso legislativo interno. Por lo tanto, quizá incluir temas a este tipo de proceso no es lo que lo que quieren. Quizá primero prefieren acabar el debate sobre una posible reforma de la directiva y luego enfrentarse a este tipo de ratificación. Otro dato interesante es que, si no me equivoco, la Comisión Europea no quiero equivocarme porque además hay el video, pero creo que los tratados de Internet, desde luego, desde el 96, yo ya estaba en OMPI cuando vinieron a ratificarlos. Y probablemente era más bien 2010, 11 o 12. O sea que no es nada nuevo que tarde mucho la Unión Europea para abarcar este tipo de procesos. Segunda pregunta, ¿cuál es el problema principal? Yo creo que es difícil medir el peso de ambos, pero seguramente hay dos tipos de... O sea, hay seguramente el debate clásico sobre los intereses de los titulares y los intereses del público. Esto sigue existiendo mucho. Por ejemplo, las críticas al tratado de los organismos de radiodifusión va mucho por este lado. O sea, ¿cuál es el peso hacia los usuarios, sobre los usuarios, de reconocer otro tratado internacional que protege los intereses de la radiodifusión? Entonces, allí los gobiernos tienen presión por parte de los distintos grupos, por una parte, seguramente, las televisiones, pero también los organismos, las telecomunicaciones, o sea, la industria de las telecomunicaciones de Internet, que no tienen ningún interés en tener un tratado sobre la materia. Esto no es mi opinión. O sea, yo me permito decir estas cosas porque está reflejado en los reportes del comité, porque las intervenciones se graban todas y se prepara un comité. Pero allí claramente hay un enfrentamiento de intereses muy fuerte. O sea, que es una mezcla. Y luego hay también un tema de conflicto político entre áreas del mundo. Aunque los temas de derecho de autor no sean
norte-sur, porque, por ejemplo, vemos el droit de suite es un derecho que interesa tanto a los países en vía de desarrollo como los desarrollados. También radiodifusión. En otros temas sí hay dos agendas que se pueden claramente dividir. Una de los países llamados desarrollados y el otro de los otros. O sea que es muy complejo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Querido Pablo, enhorabuena por la exposición en una hora. Solamente en una hora no se han podido decir más cosas ni tan interesantes. Hola. Vale. Bueno, no sé si me oye ahora. Y te escucho. Bueno, estaba diciendo que en una hora ha sido magnífico todo el recorrido que ha hecho. Estamos acostumbrados a ver en ese atril a eméritos profesores. Y como todos sabemos, emérito significa jubilado. Y tú realmente tienes una juventud insultante, lo cual no te priva de un conocimiento muy amplio. Entonces, en relación a los temas que has expuesto, que llevas absolutamente toda la razón, el sistema de OMPI de consenso, aunque posiblemente pudiera irse a votación, etcétera, etcétera, pero ese sistema de consenso a veces resulta nefasto. Y esto lo vimos en el año 1996 con el tratado del WPPT, que iba fonogramas y videogramas, y Estados Unidos se empeñó en sacarlo fuera. Con lo cual pudimos aprobar nada menos que en el 2012, y gracias a esa coletilla que has indicado de una posible remuneración para los artistas y lo demás allá. ¿Cuál es el sentimiento que tenemos la ONG cuando estamos yendo allí desde hace muchísimos años, etcétera, etcétera? Que cada vez se desarrollan menos nuestros derechos. Si se desarrollan inmediatamente, nos ocurre como con el derecho de puesta a disposición, que resulta ineficaz, porque la realidad es muy diferente, y que se va introduciendo cada vez más excepciones, limitaciones, etcétera, etcétera, en esa casa que debería desarrollar el derecho y se está convirtiendo realmente en una casa que sus estudios van a limitarlo, a excepcionarlo, etcétera, etcétera. Esta es la opinión más o menos. Pero bueno, son carreras de largo plazo, de fondo, son maratones y hay que seguir en la lucha. Mi pregunta es muy simple. ¿Crees que para la Asamblea General de los Estados miembros los ítems que aparecen ahora, que es el droit de suite y la propuesta del GRULA en relación al derecho de puesta a disposición, se incluirán en la agenda? Tu opinión personal, no nada de política ni nada de eso. ¿Cómo sientes esa situación? Si puedes acceder por fin al Comité de Derecho de Autor y poder discutir para subsanar esa terrible situación que están teniendo autores y artistas con unas remuneraciones absolutamente ridículas en beneficio de las grandes plataformas y discográficas, ¿eh? No, muchas gracias. Yo nada más hacer un comentario sobre lo que estabas exponiendo, y creo que también lo dejé bastante claro, que efectivamente el trabajo sobre límites, limitaciones y excepciones es importante, sobre el trabajo sobre flexibilidades. Sí, es así, hubo una trayectoria clara, evidente, en los últimos años hacia más buscar el balance del sistema y no nuevos derechos. Pero justo las nuevas propuestas que mencionas, y ya contesto tu pregunta, son una señal de cómo también hay un retorno a hablar de derechos económicos de los actores. Tanto en la propuesta del GRULAC como el droit de suite. O sea que eso creo que es una buena señal para los titulares de derecho. Sobre el procedimiento, Luis, estaba hablando a tu jefe porque porque él vino y hizo una intervención muy importante en nuestro comité. Yo creo que sobre el documento del GRULAC y droit de suite, creo que hay que esperar un poco más. Y explico brevemente cuál es mi sensación. La agenda está muy llena, muy ocupada, y no hay tiempo de discutir todos los temas. Entonces es un argumento muy fuerte para los que no quieren incluir nuevos temas, no incluirlo. Luego, la Asamblea General es en octubre, y antes de ella no hay ningún otro comité permanente. El próximo comité permanente será en noviembre. O sea que al principio de octubre, cuando hay la Asamblea General,
no hay que preparar las botellas de champán porque no veo por allí mucho espacio. El año que viene, en el momento, yo creo, mi opinión personal es que el momento en que se desbloquee algo de lo que queda pendiente desde hace años, entonces sí, allí cabría entrada. Pero hasta el momento que esto pase, lo veo muy complicado porque también, como bien sabes, hay partes interesadas que no tienen ninguna voluntad de empezar este tipo de debate, como tú sabes muy bien. Así que depende mucho también de cómo seguirá Brasil empujando este tema, pero no va a ser inmediato, desafortunadamente. Espero equivocarme. ¿Otra pregunta? Sí. Ante todo, Paolo, muchas gracias por tu conferencia. Ha sido muy interesante. Y has hablado del tema de las limitaciones en materia de docencia e investigación. En España, recientemente se ha modificado precisamente el límite y no se ha hecho, a mi juicio, demasiado bien. Se ha establecido un régimen muy confuso en el que además se establece un régimen jurídico para lo que es, por ejemplo, docencia presencial y un régimen más limitado para lo que es docencia en línea. Entonces, has hablado de un estudio que hay sobre esa limitación. No sé si eso es accesible. Sí lo es. Sí lo es, porque sería interesante hacer un poco una comparativa de por dónde van los tiros en OMPI. Ya que aquí lo hemos hecho bastante mal, por lo menos el legislador español la verdad es que no ha acertado mucho y puede ser que a lo mejor el límite en poco tiempo se tenga que volver a modificar. No estaría mal el poder hacer ese estudio comparativo para intentar mejorar nuestra regulación. Precisamente eso es uno de los objetivos por el cual se hizo el estudio. Hay ya se publicaron en 2009 5 estudios regionales, o sea, que abarcaban la creación de cada región del mundo. Entre otras cosas, la autora de los estudios de los países desarrollados es una española, Raquel Salvador. El nuevo estudio que acaba de publicarse en versión parcial tiene la enorme ambición de cubrir todos los países. Es un académico excelente, el profesor Zeng de Singapur. Los resultados de 136 ya están en línea, se lo puedo pasar. Y también hay la presentación que el profesor hizo al comité, que se puede también mirar, es súper interesante. Y en el próximo comité de noviembre, así que si están interesados pueden mantener el radar puesto, va a salir, ojalá, crucemos los dedos porque es un trabajo de verdad inmenso, toda la compilación de los tratados. Y justo este es el objetivo de este tipo de estudios, de permitir a cada legislador nacional observar cuáles son las opciones que ya se han tomado en otros países y a las personas interesadas, a las partes interesadas, obtener instrumentos para hacer presión, para hacer presión. Añado un elemento de estos estudios, porque estudios hay muchos y por supuesto la OMPI lejos está de ser una casa editora de textos académicos. Nosotros no tenemos este objetivo, pero la unicidad de esos estudios que se presentan a los Estados miembros para que ellos puedan revisarlo y modificar allí donde hay errores factuales o nos hemos olvidado una ley o la otra. Y esto está pasando. O sea que yo creo que en unos meses van a tener el producto completo, actualizado y revisado por los países. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Más preguntas. Vamos a dejarlo aquí porque nos espera una entrega de diplomas y un aperitivo. Así que muchísimas gracias, Paola. Nada, vosotros. Un aplauso de nuevo. Y os pido que no os mováis de vuestros sitios porque vamos a proceder a la entrega de diplomas. Gracias. Hola, muy buenas. Vamos a dar continuación al acto entregando los diplomas
iremos mencionando los nombres de aquellas personas que han superado con éxito el programa Masterclass de este curso. Les pediremos que por favor accedan por aquí al estrado, por esas escaleras de allí, y que salgan por aquí. Les entregarán los diplomas a Adriana Moscoso del Prado y Paolo Lanteri. Muchas gracias. Los que quieran, claro. Diego José Acuña Domínguez. Aichiber Izaguirre Pulido. Edmond Alexa. Carolina Andrés Hacha. Martín Bello Castro. Rebeca Bonet Mancheño. Santiago Cabrera Santos. Francisco Chamut de Diego. Estefanía Chávez. Casilda Col Gastelu. Mauricio Crupi. Adriana Cuadrado Cid. Paula Díaz de Atauri Bosch. Marta Díaz Río Vergareche. Claudia Díez Pulgar. Javier Fernández Resúa. Andrea González Marrero. Beatriz López Cancio. Covadonga Maestro. María Maldonado Ureña. Iván Manuel Nanita. Lucas Martínez Lozano.
Andrea Bettina Mena. Gemma Minero Alejandre. Marian Navazo. Félix Ortuño López. Luis Miguel Pantoja Rojas. Pedro Gómez Luna. Alicia Peque. Beatriz Pereira Freire. Marina Pérez Camacho. Rocío Pérez Hickman. Bernardo Pinto Coelho. Robert Pocklington. Lina Caterín Quiroga. Isabel Ramírez Frías. Ana María Risueño Jiménez. Beltrán Rivera Abela. María Elicete Rodríguez da Silva. Nuria Ruiz Páez. Juan Antonio Sánchez Hoyos. Elena Sassoli. Darina Slatka. Gracia Tordesillas Martínez. Alicia Trepat.
Alejandra Valle Hernández. Roberto Gabriel Nieto Ríos. Gergana Dimitrova. Recordamos que os esperamos a todos en el patio del Palacio de Longoria para celebrar con un vinito español este éxito de este año junto con la OMPI. Así que hasta ahora.